Bienvenidos al video de hoy. Hoy les hablaremos de diferenciabilidad, una parte de gradiente y la diferencial. El ejercicio nos pide que escribamos la expresión del residuo de la definición de diferenciabilidad en el punto en cuestión y probar que la función es diferenciable. La función que ocuparemos es f de x, y, z es igual a x cúbica más 3y cuadrada más z cuadrada. Y lo veremos en el punto 1,01. Para eso ocuparemos el modelo visto en clase, que es df del vector x0 más el vector h. Esto va a ser igual a f de x0 más la sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n de la derivada de xi por hi más rh, que es el residuo. Esto se obtiene de la definición de la derivada. Después, f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Esto es para una variable. Entonces, la f' de x va a ser igual a la derivada de x con respecto de x del vector x0. Para comenzar, para sacar el residuo de la función, vamos a empezar evaluando el punto P en la función x, y, z. F de P va a ser igual a 1 al cubo más 3 por 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso va a ser igual a 2. Aquí es donde emplearemos parte de lo que es el gradiente, el cual dice que el gradiente de la función evaluada en P va a ser igual a la derivada parcial de x con respecto de x por p, por el punto, coma, la derivada parcial respecto de y por el vector p, bueno, el punto con que vamos a hablar, y la derivada parcial de z por el vector p. Por lo tanto, entonces la derivada parcial va a ser igual a 3x cuadrada. Y eso lo evaluamos en P, donde x es igual a 1, es igual a 3. La derivada respecto de y va a ser igual a 6y, y esto y es igual a 0, entonces lo evaluamos, queda 0. La derivada respecto de z es 2z, y como z es igual a 1, 2 igual a 2. Después vamos a emplear el modelo que muestra aquí, el cual es f del vector de x0 más el vector h va a ser igual a f del vector x0 más la derivada de x por p por h1, la derivada de y por p por h2 y la derivada respecto de z por p de h3 más r del vector de h. Y ya habíamos calculado estas derivadas, igual ya habíamos evaluado, entonces 2, aquí tenemos 3 por h1, 0 por h2, más 2 por h3, más r del vector h. Para esto, igual evaluamos en la función el vector x0 más h, el cual queda 1 más h1 al cubo, más 3 por 0 más h2, más 1 más h3 al cuadrado. Evaluamos esto en la función y esto nos queda y copiamos lo de abajo. Para esto resolvemos los binomios al cuadrado y los binomios al cubo. Eliminamos factores comunes de ambos lados para despejar así r, el vector h. Por lo tanto, r, vector h, nos queda 3 de h1 al cuadrado más h1 al cubo más 3h2 cuadrada más h3 cuadrada. Después, dice que probemos que la función es diferenciable. Entonces, para que una función sea diferenciable, el límite cuando el vector h tiende al vector nulo, dr del vector h entre la norma euclidiana del vector h tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, el límite cuando h tiende a 0
el vector h tiende a 0, de 3h1, lo que nos había dado aquí, que es esto, de 3h1 al cuadrado más h1 al cubo más 3h cuadrada más h3 al cuadrado, entre la norma euclidiana de h, que es raíz cuadrada de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado más h3 al cuadrado. Debido a que si evaluamos esto se va a indeterminar, elegimos el método de coordenadas polares para poderlo resolver, en el cual h1 sea h1 igual a r coseno cuadrado, h2 a r seno, perdón, h1 r coseno de teta, h2 r seno de teta y h3 igual a r. Sustituimos los valores, entonces queda el límite cuando r tiende a 0 de 3 por todo esto al sustituir los valores. Resolvemos los binomios al cuadrado y los binomios, no, perdón, resolvemos los cuadrados y los cubos. Simplificamos, aquí factoricé a r, al igual que abajo, abajo factoricé r para que quedara coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Eso es una identidad trigonométrica que da 1, entonces queda r cuadrada más r cuadrada, raíz de r cuadrada, de 2r cuadrada. Todavía no podemos evaluar porque se seguiría indeterminando, por lo cual para eliminar esa raíz cuadrada de abajo, lo multiplicamos por raíz de 2r entre raíz de 2r que no afecta porque al final da 1. Al multiplicarlo, el límite nos queda, cuando el límite tiende cuando el límite de r tiende a 0, queda r cuadrada por 3 coseno más coseno de teta más r coseno cúbico de teta más 3 seno de teta más 1 o raíz de 2r cuadrada. Ya podemos simplificar valores. Eliminamos r cuadrada y nos queda el límite cuando tiende así. Por lo tanto, ya podemos evaluar porque ya nos termina, tenemos un 2 abajo, ya es mayor que 0. Y al evaluar, aquí nos va a quedar 0. Por lo tanto, como aquí nos queda 0, al multiplicarlo por lo que sea, va a ser igual a 0. No va a depender de las tetas. Y por lo tanto, f es diferenciable. Ahora nos dice que calculemos el incremento de la función cuando el punto x, y, z de su dominio pasa por 1,0,1 a 1,1,05 y 1,5. Bueno, tenemos que el vector x0 es 1,0,1. Entonces el vector h es la diferencia entre estos y todos aumentan, entonces va a ser positivo. El 1 aumentó 0,1, que está aquí. El otro y aumentó 0,05 y z 0,5. Ya habíamos evaluado antes la función en P, y eso nos da 2, y el gradiente de la función evaluada en P era 3,0,2. Por lo tanto, f de 1,1,05,1,5 va a ser aproximadamente 2 más 3 por 0,1, que es h1. Aquí estamos ocupando esta fórmula. Y luego por H2. Por 0 por h2, que es 0,05, más 2 por h3. Hacemos la suma y nos queda 3,3. Después, quedamos que la f volada en 0,1 nos había de 2. Por lo tanto, entonces hubo un incremento en la función de 1,3 aproximadamente. Y Ok. eso sería todo en este video. Muchas gracias. Gracias, profesor.